Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video es concluir con el tema de economía de la dictadura, ¿sí? Nos queda nada más que esta parte final, esto que es un cuadro básicamente y algunos números para que ustedes tengan idea y sí la conclusión, digamos que eso lo voy a explicar y ya está. Así que supongo va a durar menos de una hora. Nosotros planteamos que fruto de la crisis, sobre todo el crack bancario, que duró bastante tiempo, de hecho, la consecuencia yo la vi un año después. En marzo del 81, las Fuerzas Armadas promueven o impulsan la renuncia de Videla, que era el presidente, y de todo el equipo económico, ¿sí? Y ahí comienza lo que se denominó como el ajuste caótico, ¿sí? Etapa que va a durar las 3 presidencias militares hasta el final, que va a ser el 83. Está claro, dijimos que el nuevo equipo económico asume en un escenario económico complejo, grave, ¿sí? Tanto interno como externo, ¿sí? Acá planteamos lo externo, esta suba de las tasas de interés que impulsa la Fed, y el gobierno a nivel interno va a tener como 2 objetivos: el equilibrio. Observa que hay un desequilibrio en la balanza de pagos y ahí entonces busca el equilibrio y busca promover la actividad económica privada, ¿sí? Entonces, en función de este objetivo es que impulsó la devaluación como una forma de acelerar o aumentar las exportaciones, eso lo explicamos ayer. Promueve el seguro de cambio, ¿sí? Que también con el objetivo, de alguna manera, sí, esta en realidad debería estar acá abajo, me parece. No sé por qué la puse ahí. Sí, no importa. Bueno, lo dejo ahí para no armar lío. Y un shock tarifario, ¿sí? Con el hecho también de como de reacomodar las cuentas en pesos. Para promover la actividad privada, ¿sí? Lo que planteó el equipo económico el nuevo equipo económico de la dictadura es que ahí había que quitarle peso económico a los grandes grupos económicos, que eran esas grandes grupos económicos lo que iban a ser como la locomotora de la actividad económica en la Argentina, ¿no? Las grandes. El problema que tenían esas grandes es que muchas estaban sobreendeudadas en dólares. Sí, estaban sobreendeudadas en dólares, debían dólares, que con la mega devaluación del 400% se les hacía prácticamente, le generaba mucha dificultad devolver esos dólares y con lo cual esos grupos no iban a poder tener resto económico para invertir y comenzar a mover la actividad económica en la Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían un nivel de deuda, tenían una exposición en dólares muy, muy grande, ¿sí? Entonces, si esas grandes empresas no se les quitaba ese peso de ese endeudamiento en dólares fuerte, no iban a poder impulsar la actividad económica en la Argentina, la actividad económica privada. Obviamente por eso digo, esta debería estar acá abajo, no sé por qué la puse acá arriba con este objetivo. Obviamente una gran forma era el seguro de cambio, ¿sí? Esto que expliqué en el video anterior. Ahora, la otra cuestión es que también a determinadas empresas, porque esto no era para todas, sino para algunas, es que se produjo, o sea, la idea del equipo económico fue la estatización de la deuda en dólares de esos grandes grupos económicos. ¿Qué quiere decir estatización? Supongo que a esta altura ya lo saben. Es decir, que la deuda privada que tenía esos grupos pasan a manos del Estado. Era como una forma de, esto si pensamos bien la medida, si uno después puede confiar por qué se hizo, por qué esta empresa se eligió y no se eligió otra, bueno, lo dejamos de lado. Si uno pensaría bien en la buena fe de las personas, la lógica era quitarle, que la deuda pasara a manos del Estado para que esa empresa privada, que obviamente es un beneficio enorme, porque ya los dólares los había tomado prestado y ya era de ellos de los dólares, ¿sí?
digamos, de alguna manera, quitarle peso para que pudiera poner en movimiento la actividad privada. Por eso digo, acá no hay mucho, digamos, acá se viene un poquito lo más explicativo, acá es solo que lo vean, obviamente no, para que tengan una idea. Estas serían las empresas, en muchos casos, entre el seguro de cambio, lo cual benefició a algunas empresas, y la estatización de la deuda. Claro, hubo pocas grandes empresas que, digamos, cuando terminó la dictadura salieron recontrafavorecidas, lo cual no había pasado con la gran mayoría, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas industriales que se vinieron a pique. Por eso decir a todas las empresas les fue mal es inexacto, porque a pocas grandes empresas, a pocas en cantidad, pero digamos, grandes empresas, la dictadura fue como muy importante, ¿sí? Desde el punto de vista económico, en relación al seguro de cambio, lo cual esto fue un beneficio muy importante para esas empresas, y ni hablar la estatización de la deuda privada. Nada, bueno, muchas de esas empresas, esas pocas grandes empresas, en líneas generales obviamente ha habido cambio porque estamos en el 2020, esto pasó en 1983, pero muchas de esas empresas siguen siendo las más poderosas desde el punto de vista económico de la Argentina. Lo que ustedes ven acá, sí, sería parte de esa estatización de la deuda, ¿sí? ¿Cuáles son esas empresas? ¿Sí? Y acá está lo que se estatiza, ¿sí? Obviamente estoy hablando de 10.000, casi 11.000, ¿sí? Por hacer un número redondo, sería 11.000 millones de dólares, obviamente no son 11.000 dólares, tenían 11.000 millones de dólares. Es difícil que uno tenga noción del número que estamos hablando, pero es como que yo ponga, nada, imagínense el número, como que yo pongo en el colegio 11.000 bancos de pupitres del colegio, las mesitas del colegio, los pupitres, 11.000 bancos, ¿sí? Y arriba de cada banco, de cada pupitre, de cada mesa, hay 1 millón de dólares. ¿Sí? Nada, acá sé que no nos va a dar mucho la cabeza para eso, pero bueno, es esa deuda la que tenían las empresas privadas y el Estado las estatiza. ¿Sí? Nada, estos son casi 11.000 millones de dólares del año 83, 82, que si yo lo traduzco ahora sería más, porque es verdad que en Estados Unidos hubo inflación, ¿sí? No hubo inflación cero, ¿sí? Poca, pero hubo. Entonces, esos 11.000 millones de dólares, como si yo lo tengo que trasladar ahora, sería más. No sé cuánto más, ahí ya diría cualquier cosa, pues no lo sé. Pero, digamos, no son 11.000 millones de dólares. Y para que ustedes se den una idea, un país, por ejemplo, en Argentina, es difícil decir cuánto tiene de reservas, pero todo el Banco Central argentino, ahora creo que están, generalmente están, no sé cuánto, pero creo que está en 40, entre 30 y 40 mil. Entre 30 y 40 mil millones de dólares. Ahora, ¿sí? En ese momento obviamente debe hacer mucho menos. Si me paro en 30 mil millones de dólares, piensen que 10.000, ¿sí? Obviamente no llega a ser el 50%, pero digo para hacer una idea de números, ¿sí? De cuánto estoy diciendo. Si un banco central tiene 30 mil millones de dólares, el Estado ahí lo que hace es nacionalizar 10.000, casi 11.000. ¿Sí? Bueno, esa es la deuda de estas empresas. En muchos casos son muy poderosas hasta el día de hoy. ¿Sí? Bertain, bueno, no sé si a alguno le interesa, pero él maneja lo que es el Comité Olímpico Argentino. Son familias, obviamente, ¿no? Techin, por ejemplo, es bastante poderosa a nivel, no solo ya argentino, sino a nivel mundial. Es una de las pocas empresas, esto que decíamos que, por ejemplo, en el caso de Techin, aprovecha la dictadura para además transformarse en una empresa que comienza a competir a nivel global. Que era, ¿se acuerdan? Como la idea que tenía Martínez de Oro. Lo que pasa es que en la mayoría no resultó. En Techin, por ejemplo, sí. Digamos, una empresa como muy poderosa a nivel global. Ya realiza caños sin costura, donde pasan, por ejemplo, combustibles, ¿sí? Que, bueno, requiere toda una elaboración, se hacen, y es un grupo que compite a nivel mundial, es decir, ya tiene sedes en Estados Unidos, en Brasil,
no sé si en Rusia, por ejemplo, necesitan caños y bueno, van a buscar empresas, puede que posiblemente Techin sea una, porque es una empresa con mucho reconocimiento mundial, ¿sí? Obviamente es muy poderosa. Bueno, la familia Pérez Compaq, tal vez muchos de nombres ustedes no las conocen, pero bueno, son, en el caso de, bueno, IBM supongo que sí, son empresas muy poderosas hasta el día de hoy, ¿sí? De familias que manejan mucha cantidad de dinero. Datos del periodo y conclusiones, ¿sí? Por eso acá digo, son datos, lo más explicativo creo que viene acá, ¿sí? Está claro que el PBI prácticamente se mantuvo, es decir, la famosa torta de la cual siempre hablamos, se mantuvo prácticamente igual entre el 75 y el 83, es decir, que a lo largo de la dictadura se mantuvo prácticamente igual, ¿sí? La inversión, ¿sí? La inversión bruta total se redujo en un 25%, ¿sí? El déficit fiscal, ¿se acuerdan que era uno de los problemas que la dictadura había identificado con Martínez de Oz al principio? ¿Se acuerdan que dijimos el tema de la inflación, el tema del déficit, ¿sí? Lo veían como un problema serio, ¿sí? El tema de, dijimos, inflación, déficit y que creían que la economía se iba a parar. Bueno, claramente la economía, esto repito, son números, ¿sí? La economía prácticamente no se movió, con lo cual se frenó, ¿sí? El déficit, digamos que se mantuvo, ¿sí? Entre lo que fue el 75 y el 83, ¿sí? No lo logró reducir, que es un déficit alto, igual ya el del 75 era un déficit alto, y con la dictadura prácticamente se mantuvo, ¿sí? No lo logró bajar. El promedio mensual de inflación, esto también sí fue mensual, fue un 15%, ¿sí? El promedio mensual, que es una inflación elevadísima, por mes, estoy diciendo, no por año acá, por mes, ¿sí? Entonces, y acá el dato que nosotros ya comenzamos a señalar, lo que fue la relación entre intereses de deuda y exportaciones. Hay muchas formas de medir la deuda, ¿no? Esto, bueno, es interesante. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho, por eso lo marco rapidito, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las dos crisis, la del Rodrigazo y la de diciembre del 2001? Que dijimos que en la crisis del Rodrigazo, ¿sí? Fíjense, esto ya lo leímos, una diferencia fundamental es que en la crisis del 75, esa que había estancamiento e inflación, los componentes vinculados al endeudamiento y al crédito externo tuvieron una importancia menor. Es decir, la deuda, no es que Argentina no tenía deuda, pero era algo muy manejable. En la crisis del 2001, mientras que en la segunda crisis, la del 2001, el tema de la deuda fue clave. Ahora, sería tonto mirar la crisis que yo tengo en el 2001, por eso yo ya lo dije, mirando nada más lo que pasó en el 2000 o en el 1999. Como que eso, que obviamente los presidentes que estuvieron ahí ayudaron mucho a que reventara todo en el 2001, ¿sí? Pero está claro que eso lo tengo que poner en un contexto. Y el contexto es el fuerte endeudamiento que ya arrastra a la Argentina a partir de la dictadura. De hecho, lo vemos, hay varias formas de mirar, ¿no? la deuda. Ahí sí es verdad que hay varios indicadores, ¿no? ¿Cómo mido que un país está muy endeudado? Porque un país puede tener nominalmente más deuda, es decir, deber más plata que otro, pero si genera mucho, bueno, también es diferente, obviamente. Yo puedo deber 2, pero si genero 0, es mucho. Y puedo deber 5, pero es decir, debo más que el otro que debe 2, pero si yo debo 5 y el otro debe 2, pero este genera 0 y yo genero 10, en realidad es mucho menor mi deuda. Sí, igual hay otras formas, hay muchas formas, ¿sí? Yo acá mostramos solo uno, pero para que se den en cuenta que si yo tomo un indicador que es lo que vos debés en relación a lo que vos exportás por año, que serían las divisas que generás, ¿sí? Argentina genera divisas, como gran parte de los países del mundo, a partir de exportaciones, ¿sí? Entonces, lo que sería es, del año 79, claro, fíjense que es brutal, es como que yo diga, de $100 en el año 79, ya con dictadura, pero ahí veo fuertemente como el arrastre de la etapa anterior de poca deuda, veo que de $100 que exporto lo que sea y me entran $100 a la Argentina. De esos $100, 15 yo tenía que apartar, como ponerlos en una caja para pagar la deuda.
¿Qué pasa en el año 83? Ahí ya sí, con el fin de la dictadura, con el fin de todo el proceso militar, de esos 100 dólares, ¿sí?, que entraban en la Argentina, yo tenía que separar 70, lo cual es un montón. 70 tenía que separar para pagar deuda. Es decir, en realidad lo que le quedaba ahí a la Argentina era esos 30 para todo lo demás, ¿no? Con lo cual el escenario era bastante complejo. Finalmente, y ahí vamos a las conclusiones. Tenemos dos conclusiones, de las cuales una es un temón hasta el día de hoy. Dice, luego de la crisis 80-81, la economía, que esto es una clave hasta el día de hoy, ¿sí? Seguramente, independientemente les interese el tema o no, ya ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Dice, luego de la crisis del 80-81, que es la crisis bancaria, la economía argentina pasó a estar muy dolarizada, ¿sí? Donde, digamos, como que vos tenés un sistema en el cual se utilizan los pesos, pero algunas de las funciones que debería desempeñar el peso, la población toma el dólar. Ejemplo, para ahorrar. Ejemplo, comercialmente, para comercio de valores reducidos, un alfajor, utilizamos los pesos y el día te los recibe, o el kiosco te los recibe. Ahora, lo que es comercio a nivel grande y ahorro, por ejemplo, se va al dólar. ¿Sí? La economía nacional pasó a estar sumamente dolarizada. ¿Sí? Acá el problema fue que el Banco Central, digamos, ayudó a ese proceso. Fue el que, de alguna manera, el que lo promovió indirectamente, ¿no? No, indirectamente no, lo promovió. Promovió que la economía argentina se fuera dolarizando, ¿sí? Una de las cuestiones, creo que ustedes los mencionaron en los videos, que tenía que ver con que al quitar los controles y decir, bueno, en realidad dólares va a tener el que quiere, como hacerlo libre, ¿sí? Bueno, eso lo que generó es que la población fuera hacia el dólar, como que eliminar los controles, el control de cambios hizo que las personas de alguna manera fueran hacia el dólar, ¿sí? Cosa que tenemos hasta el día de hoy, prácticamente. El BCR facilitó que la tenencia financiera del sector privado estuviera en moneda extranjera o en activos en el exterior, es decir, todos esos grupos empresarios que, digamos, facilitó que grupos empresarios que ganaban en pesos, acá en la Argentina, se pasaran a dólares. Y ahí como que no puso ningún control. De hecho salió esto en los videos, ¿no? Dijeron, bueno, pero cuando se va quedando sin dólares, que nosotros dijimos, bueno, va el endeudamiento. No puso algún control, no. Entonces ahí los grupos, grandes grupos económicos, aprovecharon y empezaron a dolarizarse, ¿sí? A dolarizarse en moneda extranjera, ¿sí? A dolarizarse en moneda extranjera, si no lo complicamos, ¿sí? Está claro que sobre esto no hay una verdad. Yo tengo mi punto de vista, ustedes pueden tener otro, o compartirlo conmigo, o tomar el mío y modificarlo, eso es poco importante, digamos, lo que yo pienso al respecto. Sí está claro que no hay una verdad. Lo que sí está claro, ¿sí? Lo que sí está claro en esto es que digamos, en la Argentina, que sí sabemos que sí es una verdad, digamos, ¿no? Que Argentina no fabrica dólares, eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, los dólares de la Argentina salen a través de ingresan a la Argentina por exportaciones, ¿sí? Argentina exporta y recibe dólares o la divisa que sea, el día de mañana puede ser China o de otro país. ¿De qué otra manera se reciben dólares? Vía deuda, ¿sí? Y estos dólares, que serían estas dos fuentes, no hay más. ¿Para qué vos querés los dólares? Uno para importaciones, las importaciones, esto también es una verdad, vos la necesitas para pagar importaciones, ¿sí? Otra para lo que sería, bueno, sí, viajes al exterior, ¿sí? El exterior, obviamente. Para otra utilidad sería, bueno, para lo que es ganancias, por ejemplo, una empresa norteamericana que te dice, lo que sea, o cualquier empresa, no necesariamente norteamericana, puede ser argentina también, que dice, bueno, yo gané en pesos y, bueno, nada,
tengo que mandar tengo una cuenta en Suiza y bueno, quiero mandar ahí la plata. ¿Sí? Y por último, que sería el ahorro individual. ¿No? Yo gano mi salario y quiero comprar $10.000 por mes. Digamos, como que esto es, en el sentido, es una verdad, en el sentido que, bueno, esto es así. Ahora, ¿qué hacer con esta situación? Es decir, ¿cuándo me endeudo? ¿Cuándo no me endeudo? ¿Sí? Y qué, digamos, vendo mis dólares del Banco Central, ¿no? Por ejemplo, esto lo limito, el tema de viajes al exterior, o lo tengo que dejar libre, o el ahorro individual lo dejo libre, o lo regulo, ¿sí? Las ganancias de las empresas al exterior las regulo, las dejo libre, ¿sí? La gente que quiere viajar al exterior la dejo libre, lo regulo. Bueno, ahí sí que es verdad que es subjetivo. Lo que sí está claro digamos, ahí es subjetivo. Alguien puede decir, nada, para mí hay que dejarlo libre. Y bueno, si se vacía el Banco Central, que se vacíe y ya fue. Y bueno, obviamente nadie, ningún argentino va a querer eso, ni el que más plata tiene ni el que menos. Pero bueno, no, el Estado no tiene por qué decirme a mí cuándo tengo que viajar al exterior o decirme a mí cuántos dólares puedo comprar al mes. Yo qué sé, eso, ¿por qué? Yo con mi plata hago lo que quiero, ¿sí? Me quiero comprar un televisor, pero yo no me quiero comprar un televisor, quiero comprar dólares. Porque el Estado me lo regula, ¿sí? Y hay otra visión donde no, acá el Estado tiene que regular porque, digamos, si todo se deja libre, en algún momento falta, ¿sí? Y tal vez falte para algo importante, ¿sí? Por ejemplo, importaciones. Entonces ahí está el criterio de, no, mirá, la verdad que si Argentina fabricara los dólares, sí, yo te vendo, por ejemplo, para ahorro individual, yo te vendo todo lo que vos quieras, pero Argentina no lo fabrica, ¿sí? Es una cantidad limitada. Entonces, como es una cantidad limitada, sabemos que no es ilimitada, sino que es limitada, el Estado lo tiene que regular y tiene que priorizar. Onda, vos querés para ahorro individual, yo te vendo esta cantidad. Si vos querés más, tema tuyo. Si vos querés incluso importar una Ferrari de afuera, y no sé, no. ¿Sí? No. Como que ahí el Estado ahí está regulando. Está claro que lo que sucedió a partir de la dictadura es que de alguna manera todo esto lo desreguló y se financió vía endeudamiento. La deuda sirvió para esto, ¿sí? Entonces ahí como que quedó esta cuestión de una economía fuertemente dolarizada, ¿sí? Por ejemplo, donde los individuos ahorramos en dólares. Esto sí que es más bien una cuestión argentina. En otras partes del mundo no pasa. Y no les voy a decir Suiza. Uno va a Brasil, y los comercios no quieren que le paguen dólares. ¿No? A nosotros eso nos parecería rarísimo. Creo que si yo voy no sé, a un kiosco, esto decía el alfajor, obviamente, porque es más común pagarle en pesos, pero si yo voy al chabón a comprar un alfajor y le doy $1, me lo recontra agarra, ¿sí? Y en Brasil, por ejemplo, eso no funciona así. Y en realidad Argentina en ese sentido es más una particularidad que algo normal. A nosotros nos puede parecer que eso es normal porque siempre cuando uno está en un contexto cree que lo que vive es normal. Pero no es así. ¿Sí? En Brasil vos vas a cualquier negocio y no te lo toman, ¿sí? Un ejemplo concreto, la otra vez escuchaba a un periodista en la radio, estaba hablando de otra cosa, pero bueno, le tocó viajar a Brasil en el momento del Mundial 2014, dice que el chabón estaba en la ruta por pagar había bajado el avión de Argentina, ¿sí? Llegó a Brasil, se mete en un remis y va a ir al hotel donde le tocaban, era un periodista para cubrir el Mundial, así que no tenía reales, porque el chabón no llevó reales de acá, la moneda brasilera, tenía dólares, dijo, no, llego al hotel, después me voy a una casa de cambio y hago el cambio de moneda, ¿sí? Pero bueno, me llevo algunos dólares para hacer el cambio. Bueno, entonces bajó del avión, se subió un remis, fue en el remis, iba en la ruta y llegó a el peaje, ¿sí? Y en el peaje tenía que pagar, no sé qué cantidad de reales, y dice, mirá, no tengo reales, acabo de bajar del avión, te pago en dólares. Y el tipo le dijo que no, y estaba solo en una ruta. Y como que no, acá no recibimos dólares, no dólares, acá no dólares, no dólares. El tipo estaba solo, no es que ni siquiera en esa circunstancia donde el chabón no se tenía que volver para atrás, volver al aeropuerto. Y el tipo, le dijo, mirá, cobrame de más, si querés, cobrame de más, pero agarrame los dólares porque tengo que pasar, digamos, no estaba en la mitad de una ruta. No.
Y no, ¿sí? Es decir, el problema fue que a partir de este momento, ¿sí?, la economía argentina se dolariza fuerte, en realidad se transforma en un sistema bimonetario, porque sigue estando el peso y para otras actividades económicas, como por ejemplo el ahorro individual, se hacen dólares. Repito, acá el problema que plantea, esto está hecho en función de un autor, es que la dictadura en ese sentido lo alentó. ¿Sí? Alentó fuertemente, facilitó que esto sucediera. ¿Sí? De lo cual, por lo menos hasta el día de hoy, nos resulta muy difícil salir. ¿Sí? Y hasta el día de hoy se sigue discutiendo esta cuestión, ¿no? Como que todos tenemos claro que los dólares son importaciones, viaje al exterior, ganancias de empresas, ¿sí?, y ahorro individual. Eso está claro. Bien, esto el Estado lo tiene que regular, controlar, ¿sí?, decir para esto, o lo tienen que dejar libre y, bueno, tratar de generar los dólares que pueda y esto hacerlo libre, ¿no? Como que ahí estarían las dos miradas. Por último, la última, ¿sí?, tiene que ver con que la última sería, y en la Argentina se genera un nuevo tipo de déficit, ¿sí? Fíjense que no dice, luego de la dictadura comenzó el déficit, porque el déficit en la Argentina ya había, sí, ya lo vimos en números, pero lo que pasa después de la dictadura es un nuevo tipo de déficit, ¿sí? El primer déficit, el que yo tengo hasta 1975, ¿sí? ¿Por qué había déficit en la Argentina? Porque el Estado argentino, ¿se acuerda? Un Estado más de tipo benefactor keynesiano, tenía mucho gasto social en pesos, ¿sí? Y tal vez no llegaba a recaudar todo lo que necesitaba en pesos, ¿sí? Y tenía mucho gasto social, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan? O incluso de dar créditos a tasa baja, bueno, toda esta historia, claro, el Estado salía perdiendo, ¿sí? Era muy, digamos, se construía la casa, eso decíamos de los abuelos, bueno, los créditos para la empresa, bueno, ahí obviamente el Estado va entrando en déficit, ¿sí? Pero tenía que ver con los gastos internos en relación a lo que genera internamente en pesos, o sea, a lo que genera internamente en relación a recaudación, a eso, a lo que recauda en cuanto a impuestos, ¿sí? Entonces, gastaba mucho en pesos hacia adentro y recaudaba menos en pesos hacia adentro. Ahí es donde había mucha diferencia, entonces el Estado, ¿cómo cubría la diferencia? Con emisión monetaria que genera inflación. Como que ahí era el tema. El tema es que ¿cuál era el origen del déficit? Ese gasto importante en pesos en relación a lo poco que recaudaba en pesos. Sin embargo, luego de la dictadura sigue el déficit, pero un déficit diferente. Que el déficit en realidad tiene que ver, después de la dictadura, y esto hasta el 2001 lo veo clarísimo, muy claro, ¿sí?, que se va a mantener esta cuestión, se va a mantener esto de la dolarización, del sistema bimonetario, y esto es que el déficit no estará vinculado al gasto, ese gasto interno, ¿sí?, sino al desajuste entre deuda externa y la capacidad de generar divisas suficientes. Ahí va a estar el déficit. Es un déficit diferente, que tiene que ver ya con el nivel de deuda que vos tenés hacia afuera y la capacidad de generar divisas que tiene tu economía, ¿sí? Como que ahí va a estar el corazón del déficit que va a tener la Argentina a partir de la dictadura, mínimo hasta el 2001. Oigan, ¿todos los años tuvo déficit? No, pero uno sí, otro no, 3 sí, uno no, pero va a ir hacia ese lado, ¿sí? Un serio problema de el nivel de deuda en dólares que vos tenés afuera con lo que vos generás en dólares, como lo que genera en dólares tu economía. Ahí va a haber un desajuste, ¿sí?, que para peor de la Argentina, sería este último renglón, en la Argentina se van a aplicar planes económicos que lo que busquen hacer es achicar la economía interior en pesos, como trabajar el déficit sobre la cuestión interna, ¿no? Cuando el problema, y por eso dice que no resultaron esos planes económicos, fueron un fracaso. ¿Por qué? Porque el déficit no tenía que ver con con el déficit anterior, es decir, bueno, yo gasto mucho en pesos y recaudo poco, entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo achicar el nivel de gasto en pesos para estar en equilibrio. El déficit ya no va a ser ese, por más que vos achiques con lo que cobra un médico
o no hagas un hospital, por ejemplo, y te ahorres esa plata, pero te lo ahorras en pesos, cuando el corazón de tu déficit ya no es la cuestión de los pesos, sino de la deuda. De la deuda externa y de lo que tu economía genera en dólares hacia afuera. ¿Sí? Con lo cual, que vos te ahorres la plata de construir un puente no cambia mucho la ecuación. ¿Sí? Por eso esos planes económicos que tenían como esa mirada, decir, bueno, achico el gasto público en pesos. Bueno, sí, está bien, pero no vas a ayudar al problema con eso, a resolverlo. ¿Sí? Bien, bueno, con esto terminamos, ¿sí? Lo que es la economía de la dictadura. No son obligatorios, ¿sí? Si a alguno le interesa mucho la temática, sí lo puede ver. Acá es obligatorio, pero bueno, no. Después va a haber otro que sí va a ser obligatorio. ¿Sí? Acá tienen un breve discurso de Martínez de Oz, donde él habla directamente habla él, de su plan económico. Y nada, acá tienen un video de encuentro que trabaja sobre el tema. Que estén bien.